Te cortaron el gas. Uy, te van a cortar la luz también. No se te puede hundir más, hombre. Estás de mierda hasta las orejas. ¿Cómo que ir? No puedes seguir así, Antón. Teníamos aquello pendiente, los paso la factura esta tarde y... Es que subió todo. Las cosas están muy difíciles. ¡Joder! Sobrina, qué alegría tan grande, ¿qué tal? Una plaza de veterinario. ¿Y dónde sería? Bienvenida al Caguanda. Lo que busques para las mascotas, nosotros lo tenemos. Peludito feliz, cliente feliz. Un perrito que viene a que lo castren, a que le corten los huevetes, ¿tú crees que sale tan contento como el dueño? Como la persona conviviente. ¿Perdona? Este es Pipa, es disléxico. Antes siempre veíamos juntos las películas de los sábados. Tiene un embarazo psicológico. Está muy baja de tono, como agobiada. Está agobiada. Me mira raro, como si le cayera mal. Ahora mismo el perro está mirando mal. Sí, raro. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese primer día? Yo este trabajo te lo vas a tener que meter por el culo. Lo que te pasa es que te da miedo. Por las vacas y la aldea y todo. Tengo una dignidad, Y también tienes muchas facturas que pagar. Vamos a darle una oportunidad, Antón. El boomer. No se le pintan las uñas a ningún animal. ¿Todo bien? Óptimo, diría yo. Sí, todo bien, genial. Céntrate en tu vocación, en curar a los animalitos, en que sus papis pues se vean contentos aquí. ¿Los papis de quién? Pues de los animalitos. A ver, no los parieron, pero el vínculo es prácticamente igual.